Entonces, de nuevo, buenos días para todos. Vamos a ver hoy o a continuar el tema de función lineal. Esta vez, digamos, explicando un poco más en profundidad lo que es la ecuación del modelo punto pendiente. Eh, ¿Quién me recuerda dónde quedamos la última clase? Quedamos en un ejercicio, mister, y Eh, nos mandó a investigar sobre la ecuación punto pendiente. Perfecto. ¿Quiénes investigaron algo de la ecuación que pudieran de pronto... Yo, Yo, Listo, ¿quién me yo, ayuda a mister. definir Yo, entonces la profe. ecuación? ¿Quién me la ayuda a definir entonces? ¿Alguien que la haya de pronto memorizado? no, profe, yo averigüé fue la fórmula. Ah, Listo, profe, yo te la digo. listo, ¿cómo es? Un tipo de ecuación lineal es la forma punto pendiente, lo cual nos proporciona la pendiente de una recta y las coordenadas de un punto de ella. La forma punto pendiente es una ecuación lineal. Se escribe como, entre paréntesis, y, entre paréntesis, x1, y. Ujú, Esta sí, ecuación es la medida de la pendiente. Eso fue lo que me averigüé, profe. ok, listo. Voy a colocarles acá la ecuación como normalmente se define. Eh, Permítanme un segundo que estoy tomando asistencia al tiempo de los que van llegando. Entonces llegó Laura Contreras. Ni soy yo, espérate, le cambio el nombre. ¿Cómo le cambio el nombre? ¿Qué porquería está? Pues denle en renombrar y ahí dice. Pero no lo encuentro. Y llegó alguien más que se me olvidó. Bueno, ahorita miramos entonces el tema de asistencia para no perder más tiempo. Listo, entonces esta ecuación corresponde al modelo punto pendiente. Como su nombre lo indica, es una ecuación donde bastaría tener un punto y la pendiente de una recta para poder representar completamente la ecuación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Eh, entonces, bueno, coloquemos acá un plano cartesiano. Entonces supongamos que tenemos el plano cartesiano ahí. Y supongamos que tenemos una recta. De acuerdo a lo que vimos el martes, ¿quién me podría decir ya solamente viendo esa gráfica si se trata de una pendiente positiva o negativa? Es una Es positiva. positiva. Es positiva, ¿cierto? Entonces eso lo podemos representar como m mayor a cero, ¿cierto? Si es mayor a cero, significa que va a tener un valor positivo y por eso entonces se va a mostrar como lo vemos de forma creciente, ¿cierto? Entonces, bueno, supongamos que tenemos dos puntos sobre esa recta. Supongamos que tenemos un puntico por acá llamado A y puede ser otro puntico por aquí llamado B. Eh, Pongamos algunas coordenadas. Pensemos que de pronto este punto A podría tener coordenadas, no sé, podríamos decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, digamos más o menos 6. 6, podría ser, digamos, 6,3. Y supongamos que tenemos un punto B con coordenadas 1, menos 1. Podría ser 1 en X y menos 1 en Y. Entonces, dadas estas coordenadas, lo primero que entraríamos a definir sería la ecuación, digo, la pendiente de esa recta para posteriormente encontrar la ecuación completa. Entonces, en el caso de la pendiente, recordemos que yo les había definido la ecuación, decíamos que m era la inicial que iba a denotar la pendiente y que esta iba a representar lo que eran los diferenciales de y sobre los diferenciales de x y esto significaba específicamente
tomar dos coordenadas y hacer la diferencia entre y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para esto, entonces, habíamos dicho que debíamos colocar los componentes de cada coordenada. Entonces, yo voy a pensar que esta de A va a ser la coordenada x1, y1 y que este punto de B va a tener coordenadas x2, y2. Entonces, esta fórmula de la pendiente, digamos, o esta ecuación no tiene un orden. Es decir, yo podría hacer perfectamente también y1 menos y2. Pero si hago y1 menos y2, en el denominador tendría que hacer x1 menos x2. Y esto es porque yo podría nombrar los puntos en el orden que yo quiera. Yo podría decir que este es A y que este A es la coordenada x2, y2 y luego que B cambia, entonces sería bx1, y1. Entonces por eso decimos que no interesa el orden, pero sí interesa el orden de la operación. Es decir, si arriba tengo y2 menos y1, abajo voy a tener x2 menos x1 y de forma contraria. Entonces, bueno, reemplacemos los valores. Entonces vamos a tener que m va a ser igual. Entonces miremos que y2 vale menos 1, menos de la fórmula y y1 vale 3. De forma similar en x2 vale 1 y a ese valor le voy a restar x1, que sería 6. De esa manera nos da menos 4 en el denominador y en el numerador, perdón, y en el denominador nos tendría que dar menos 5. 1 menos 6 es menos 5. Aquí vemos que queda negativo dividido en negativo. Ocurre lo mismo que la multiplicación con signos. Entonces, signos iguales da positivo y signos diferentes negativo. Entonces, esto pasa a ser positivo y nos queda de 4/5, con lo que vemos que efectivamente se trata de una pendiente positiva. Listo. Entonces, ya tenemos la pendiente. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula del modelo punto pendiente y reemplazar los valores. Entonces voy a ahorrar ahí un segundo para dar espacio y reemplacemos entonces acá la siguiente parte. Entonces, vamos a dejar fijo lo de y y lo de x, es decir, y sigue siendo y x va a seguir siendo x. Lo único que voy a variar es y1, que sería la coordenada que ya tomé acá, m, que la acabo de encontrar, y x1, que también la tendría acá con el punto A. Entonces tendríamos que y menos, miremos quién es y1, y1 es 3, entonces y menos 3 igual a m, que nos dio 4/5, y a 4/5 lo voy a multiplicar por x menos el valor de x1, que nos dio 6. Entonces acá voy despejando, entonces voy a dejar y solito ahí. Aquí hay una distributiva, entonces nos queda 4/5 de x. Acá tenemos positivo por negativo, queda negativo. 6 por 4 da 24 y 5 que sigue siendo 5. Y a esto le voy a pasar a sumar el 3. Este 3 que estaba aquí restando lo pasé fue al otro lado a sumar. Fue lo único que hice. Listo, y nos queda una operación ahí de fraccionarios. Entonces esto yo lo puedo homogeneizar. Voy a decir que solamente aquí al 3 lo voy a multiplicar por 5/5. ¿Para qué lo multiplico por 5/5? Pues ustedes recuerdan que, por ejemplo, cuando ustedes tenían un tercio más, por ejemplo, 4/3, ustedes lo que hacían era todo quedaba en términos de tercios y sumaban los numeradores. Entonces, asimismo, lo que estoy haciendo es homogeneizar, pasar todo a quintos y me quedaría mucho más sencillo. Entonces ya podríamos finalizar la ecuación. Nos daría y igual a 4/5 de x. Bueno, nos daría 24 o menos 24 más 15, porque aquí da 3 por 5 que da 15, y menos 24 más 15 o 15 menos 24, eso nos da menos 9. O sea que nos queda menos 9/5. Listo, ya tendríamos entonces la ecuación que corresponde a esta recta. Si lo quisiéramos verificar, digamos que acá como tenemos el punto B, podríamos reemplazar a x por el valor de b, que en este caso sería, o de x en la coordenada b, que sería 1. Y nos tendría que dar el valor que nos está indicando acá para y, que sería el de menos 1. No voy a entrar en detalle sobre esa, pues digamos que normalmente no se hace y los ejercicios terminan acá. Sin embargo, si les quiero mostrar
es que existen algunos casos donde podemos omitir el uso de esta fórmula. ¿Van hasta ahí? Sí, mister. Perfecto, entonces vamos a mirar en qué casos puedo omitir el uso de esta fórmula y utilizar solamente la fórmula explícita de la recta para poder hacerlo un poquito más rápido. Entonces voy a borrar acá, si quieren vayan tomando pantallazos y al final pues si quieren pasan a sus cuadernos o como prefieran, esperan a tener copia del video y adelantar. Listo, entonces hagamos un segundo ejemplo. Entonces supongamos que tenemos de nuevo una recta o un plano cartesiano mejor y una recta sobre ese plano cartesiano. Entonces supongamos que en este caso vamos a tener una recta de este estilo. ¿Ese qué tipo de pendiente sería? Negativa. Negativa, perfecto. Vemos que es decreciente. Recordemos que yo les decía que esto se observa fácilmente porque vemos que a medida que aumenta el valor aquí en X, disminuye el valor en Y. Por eso decimos que es decreciente. Entonces supongamos que yo conozco, para este caso voy a conocer acá el punto de intersección y voy a pensar que esto está, por ejemplo, a una altura de 3 y voy a tomar otro punto. Supongamos que yo tengo este puntico de acá. A este punto le voy a colocar P y, o bueno, lo voy a nombrar como P y le voy a colocar sus coordenadas. Yo diría que esto podría ser aproximadamente 5,1. Aproximadamente 5 en X y 1 en Y. Entonces, bueno, en este caso podríamos calcular la pendiente y omitir, ya van a ver por qué podríamos omitir el paso del modelo punto pendiente. Entonces, claramente acá este punto va a tener coordenadas 0 en X y 3 en Y. Entonces, este sería realmente el punto que voy a utilizar. Entonces, le voy a colocar a esto nuevamente nombres de la forma X, Y. Entonces, esto voy a decir que es X1, Y1 y esto es X2, Y2. Para así aplicar la fórmula de la pendiente, entonces me queda Y2, que sería 1, menos Y1, que es 3, sobre X2, que es 5, menos X1, que es 0. Con lo cual nos queda 1 menos 3 queda menos 2 y 5 menos 0 queda 5, o sea que nos queda menos 2 quintos como el valor alusivo a esta pendiente. Vemos que efectivamente es negativa y ya van a ver cómo voy a evitar en este caso el uso solamente por el hecho de tener acá este puntico sobre el eje Y. Entonces, recordemos que yo les decía, listo, toda gráfica lineal o toda ecuación lineal va a tener un modelo de la forma Y igual a M por X más B. Vemos que siempre va a tener este modelo. Esto sería la variable independiente, la variable dependiente. No, me parece que de esto hablamos la clase anterior. Definimos por qué era dependiente y por qué era independiente. Ya claramente vemos que esto es el valor de la pendiente, que lo acabamos de obtener acá. Pero fíjese que este valor B, habíamos dicho que ese valor siempre va a corresponder al valor en Y del intersecto entre la recta que yo estoy trazando con el eje. Entonces vemos que en ese corte en Y es sobre Y igual a 3. O sea que yo ya puedo decir que el valor para B va a ser de 3 y sencillamente voy a tener que reemplazar el valor de M, o sea que la ecuación va a ser de la forma Y igual a menos 2 quintos de X más 3. Y en este caso no tendría que utilizar toda esta ecuación porque pues obviamente va a requerir de más pasos y pues en cuestiones de tiempo digamos que esto ayuda a simplificar las cuentas. Sin embargo, corroboremos que efectivamente se trate de esa ecuación. Es decir, que vamos a aplicar el modelo punto pendiente porque pues ya tenemos, de hecho cualquiera de estos dos puntos nos va a servir y ya teníamos la pendiente. Entonces yo voy a decir que, bueno, podemos reemplazar aquí abajo, entonces nos va a quedar Y menos el valor de Y1 dijimos que era 3 y eso fue igualado al valor de la pendiente menos 2 quintos multiplicado por X menos X1 que fue 0. Miren que X menos 0 sigue siendo X, o sea que me queda que Y
menos 3 es igual a menos 2 quintos por x, pues x menos 0 es x, y este 3 que aquí quedó restando lo llevo al otro lado a sumar, o sea que me queda que y es igual a menos 2 quintos de x más 3. Vemos que hemos llegado en ambos casos a la misma ecuación. Y con la ventaja de que acá nos valimos de esta intersección para encontrar más rápidamente la ecuación. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Esto, bueno, acá esta sería una pendiente negativa, entonces decimos que m es menor que 0. Listo. Muchachos, antes de continuar, eh, no sé qué posibilidades hay de enviar el siguiente link con alguno de ustedes. Pues no quiero interrumpir a la directora de curso de ustedes, que asumo que también está en clase. Entonces no sé por medio de quién de ustedes puedo enviar ese nuevo link, que ya quedan menos de 5 minutos de video. Tras tanto, bueno, voy a colocar acá un siguiente gráfico. Listo, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo tendría que ser, o bueno, qué pasaría si dos ecuaciones tuviesen la misma pendiente? ¿Qué pasaría gráficamente? ¿Quién me podría responder esa pregunta? Hoy en realidad no sabría, mister. Profe, pues se podría hacer, pero tocaría con dos colores diferentes. Sí, pero digamos, ¿cómo quedarían esas rectas? Digamos que una podría quedar de esta manera y la otra, ¿cómo quedaría si tuviesen la misma pendiente? Quizás sería O perpendicular. tipo X, ¿no? De esta manera, sería perpendicular. Digo yo. Pero fijémonos que si fuera de esta manera, la azul tendría pendiente positiva y la roja tendría pendiente negativa. O sea que de entrada ya ahí podríamos decir que no serían iguales. ¿Qué otro cruce? ¿Será que una sería, eso sería, esta que estoy colocando acá en roja, se llama una recta constante? Porque a pesar de que varíe el valor de X, el valor de Y siempre va a ser el mismo. Entonces, esta se llamaría una recta constante. Y normalmente esas constantes tienen pendiente cero. Entonces, aquí vemos que tampoco habría unas pendientes de la misma manera. Entonces, resulta que cuando dos pendientes o cuando dos rectas tienen la misma pendiente, necesariamente se dice que van a ser paralelas. Sí, pues digamos que coloquemos incluso la representación para que ustedes vean un poquito mejor por qué se da esto. Entonces, supongamos que yo voy a tener sobre el plano cartesiano, voy a graficar las siguientes dos ecuaciones. Entonces, voy a pensar que en azul voy a graficar la ecuación y igual a 2x, por ejemplo, menos 1. Y en otro color, digamos en rojo, voy a graficar la ecuación y igual a 2x más 3, por ejemplo. Entonces miremos, grafiquemos cada una de estas dos para mirar cómo quedaría. Entonces recordemos que para poder hacer una recta, lo que necesitamos es mínimo tener dos puntos. Entonces voy a decir que, bueno, tengo x, y voy a tomar solamente dos valores. Voy a tomar el valor cuando x vale 0 y cuando vale, por ejemplo, 1. Entonces, reemplazando acá, si vale 0, 2 por 0 es 0 y 0 menos 1 me daría menos 1, o sea que ya tengo la primera coordenada. Si x vale 1, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 vale 1. Entonces ya tendría las dos coordenadas. Voy a colocar acá eh, algunos valores de la escala del plano para que nos quede un poquito más fácil. No coloco todos los valores para no saturar tanto la gráfica. Entonces aquí estaría el 4. Aquí estaría el menos 4. Aquí estaría el menos 2 en X. Listo. Entonces voy a ir
ubicando los puntos. El primero me dice que es 0 en X y menos 1 en Y, o sea que acá tendría un punto. El segundo me dice que es 1,1, que sería acá. Y para el otro caso, entonces miremos cómo, digamos, dos puntos. Entonces, X y Y, nuevamente, y voy a tomar dos puntos. De nuevo voy a tomar el 0 y el 1, no importa qué valores tome. Entonces, 2 por 0, 0, y 0 más 3 es 3. O sea que cuando X vale 0, Y vale 3. Ahora cuando vale 1, si X vale 1, entonces 2 por 1, 2, más 3 sería 5. O sea que tendríamos coordenadas 0,3, entonces 0 en X, 3 en Y, que vendría a ser acá. Y la otra tendría coordenadas 1 en X y 5 en Y. 5 en Y sería aproximadamente por acá. Entonces ahora sí voy a trazar las dos gráficas. Tracemos primero la roja. Entonces digamos que vendría a ser más o menos de este estilo. Y ahora tracemos la azul. Vendría a ser más o menos en este estilo. Digamos que acá como no tengo una cuadrícula, pues me queda un poquito más complicado. Pero pues visualmente más o menos se aprecia que se trataría de dos rectas paralelas, ¿cierto? Y efectivamente pues la constante, digamos, lo único que me dice es dónde voy a tener el corte con el eje, pero lo que realmente define la inclinación es la pendiente, y si la pendiente es la misma, lo único que digo o que puedo observar es que la azul, la recta azul podría ser una transformación de la recta roja, o al contrario, la roja podría ser una transformación del azul, porque lo único que yo estaría haciendo es como tomar la recta azul y subirla para igualarla a la roja, o tomar la recta roja y bajarla para igualarla con la azul. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, muchachos, el tiempo está por terminarse, entonces voy a cortar hasta acá la clase para que el siguiente ejemplo no nos quede a la mitad, y ya les envío el link entonces con la directora de curso de ustedes. Esperemos que no esté tan ocupada y les pueda dar ese link rápido. Ya nos vemos, muchachos.